Hola, soy Jonathan, soy diseñador de producto digital y tengo cero experiencia construyendo casas. Pero hoy estoy empezando algo grande que va a ser construir una Passive House. Energéticamente es súper eficiente, pero también mi idea es que genere más energía de la que va a gastar la propia casa. Y lo mejor de todo, y la idea de este canal, es ir mostrando cómo voy a ir desarrollando todos los sensores y todo el sistema de paneles solares, baterías, desde cero. Lo voy a crear yo mismo, porque lo comercial o no existe o es muy caro y no tiene sentido. Así que si te interesa la tecnología aplicada a la domótica, a la automatización, la administración de energía, etcétera, te animo a que te suscribas y sigas esta aventura conmigo. En esta serie de vídeos, que voy a llamar Construyendo una Passive House, vamos a ir viendo todo el proceso por el que vamos a tener que pasar para llegar al resultado final, que es construir la Passive House. Esta serie no pretende ser un tutorial paso a paso de cómo hacer esto, sino más bien mi experiencia de todas las cosas por las que he tenido que pasar y los problemas, retos y cosas que me he ido encontrando para que otra gente pueda aprender de ello. Lo primero que vamos a necesitar es el terreno. Y en este punto nos pasó algo interesante. Resulta que estuvimos a punto de comprar un terreno, todo parecía correcto, pero resultó ser que este terreno no era edificable. Y lo que pasaba es que había una cosita que había que mirar para estar totalmente seguro de saber si es edificable o no, que nosotros casi se nos olvida mirar. Y por lo tanto hubiéramos comprado un terreno al que no podríamos haber hecho ninguna edificación. Lo interesante es que ya hay una edificación previa, ya hay una estructura. Sin embargo, ese terreno no es edificable. Nosotros, como personas normales, como cualquier persona, pensaría, si hay una estructura es que hubo una licencia de obra, si hay una licencia de obra se podrá volver a sacar. Pero resulta que no. Así que para el siguiente vídeo voy a contar un poco qué pasó acá y todo el proceso que tuvimos que hacer para averiguar que todo estuviera bien y después finalmente decidir y comprar el terreno. El siguiente paso en el proceso sería buscar un arquitecto. Buscar un arquitecto es relativamente fácil. Miraría las páginas web de todos estos arquitectos y vería cuál encaja mejor con mi estilo y cuál tiene experiencia según el tipo de proyecto que quiero hacer. En nuestro caso, por ejemplo, estábamos buscando un arquitecto que tenga un estilo muy minimalista, muy moderno, pero que también tuviera experiencia con Passive House, que nos interesaba que fuera parte del proyecto. Lo siguiente sería empezar el proceso del diseño de la casa. Hemos preparado un documento para el arquitecto donde pusimos distintos ejemplos de las distintas estancias para que el arquitecto tenga una idea de lo que buscamos, de los materiales, los colores, las texturas que nos gustan y que lo pueda añadir al proyecto. Es importante explicarle al arquitecto tu forma de vida para que él pueda desarrollar distintas ideas que se ajusten a cómo uno vive. También es interesante hablar con otras personas, preguntar en foros cuál es su experiencia con Passive House, cuál es su experiencia con casas de una planta, para saber si es algo que podría encajar, para identificar problemas antes de que te pongas a construir. Lo siguiente que vamos a ver es, una vez que terminemos con el proceso, que actualmente estamos prácticamente terminando con el diseño de la casa, voy a dejar unas imágenes acá para que se vea, será iniciar los trámites, permisos, licencias, todos los papeleos que hay que hacer. Iré mostrando qué papeleos hay que hacer, el coste de cada cosa y iremos viendo un poco todo esto. Al mismo tiempo, o igual incluso un poco antes, una vez que ya se tiene más o menos el proyecto definido, se puede empezar a contactar con constructores para que nos den una idea de cuánto money. Es importante que al buscar constructores, busques un constructor que, si puede ser, tenga experiencia con el tipo de proyecto que quieres plantear, en este caso un constructor que tenga experiencia con Passive House. Después también miraremos cómo buscar y cómo solicitar las mejores hipotecas y qué es lo que piden y cuánto dinero financian, etcétera. Una vez que todo esto esté listo, intentaré también, por supuesto, grabar el proceso de construcción y comentar todos los problemas, retos, cosas que van bien, cosas que van mal, y todo lo que se necesita, los seguros, etcétera. Que hay muchas cosas que todavía ni sé y que, bueno, iré contando e investigando también. Para mí, la parte más interesante y de lo que más o menos va a tratar este canal es de toda la tecnología detrás de la casa, cómo voy a administrar la energía, cómo voy a instalar los sensores, las cámaras de seguridad, los servidores, la red local, cómo la voy a plantear, todas las conexiones de las luces, que va a ser muy distinto a lo que se suele hacer en las casas. Todo va a estar domotizado, todo va a estar automatizado. Voy a mostrar todos estos procesos, voy a mostrar cómo creo todos estos sensores, cómo diseño los soportes en 3D, cómo los imprimo, etcétera. Así que este canal, más que de construcción, va a ser de tecnología y aplicado a todo lo que va a ser la Passive House.
Así que para el siguiente video probablemente lo que haga es hablar un poco del terreno que hemos comprado, de los papeleos que tuvimos que hacer, de los costos y explicar un poco cómo es el proceso de búsqueda, de averiguar que todo esté bien. Y bueno, acá dejo unas fotos del terreno, la verdad que llevamos años buscando terreno y este terreno tiene unas vistas espectaculares y nos gustó mucho. Así que esto pretendía ser un vídeo un poco explicando todo el proceso, todos los pasos que vamos a ir viendo. A medida que me vaya enfrentando a todos estos pasos, iré subiendo nuevos vídeos y entre medio iré subiendo las cosas que voy averiguando, sensores que voy probando, etcétera, etcétera. Así que este canal será, como dije, más bien destinado a tecnología y cosas proyectos que a mí me gusta hacer. Nos vemos en el siguiente. Adiós. Y lo mejor de todo, en este canal voy a mostrar cómo creo todos estos sensores. ¿Qué soluciones comerciales o no existen? Ah, muy bien, estoy mirando donde no tengo que mirar. Muy bien. Good day. Una casa que no solo es eficientemente... Y dale con eficientemente. En esta serie que ya...